Saludos, bienvenido a la segunda parte de la lección número 110 del curso de Álgebra Avanzada. Al final de la primera parte de esta lección definimos lo que se conoce como una progresión geométrica. Y dijimos que una progresión geométrica tenía una característica muy importante, y era que la división de cualquier término en la progresión geométrica dividido entre el término anterior da siempre la misma cantidad, y esa cantidad se llama la razón común. Fíjense que tiene cierto parecido con la progresión aritmética, en donde le indica que si usted resta cualquier término en una progresión aritmética menos el término anterior, la cantidad es fija y se le llama la diferencia común. Bueno, pues fíjese que hay cierta analogía entre el concepto de progresión aritmética y progresión geométrica. En el caso de la progresión aritmética hay una diferencia común entre cualquiera dos términos de esa progresión aritmética, y en el caso de la progresión geométrica siempre hay un cociente, una razón común entre cualquiera dos términos consecutivos de la progresión geométrica. Bueno, pues vamos a ver estos ejemplos en donde nos dice el primero que el conjunto que contiene estos elementos, 3, 6, 9, 12, 48, etcétera, contiene términos de una progresión geométrica. Así que vamos a ver si esos elementos de ese conjunto efectivamente son términos de una progresión geométrica, viendo que cumple con la condición que ya encontramos que tiene que cumplir los términos de una progresión geométrica. Y repetimos que es que cuando usted buscar la razón, el cociente de un término de la progresión geométrica entre el término anterior, siempre da lo mismo. Pues mire, si yo divido este segundo término en este conjunto que supuestamente contiene términos de una progresión geométrica entre el primero, 6 entre 2 da 2. Si yo divido este término, 12 entre el anterior, da 2. Si yo divido este término entre el anterior, 24 entre 12 da 2. Si yo divido este término entre el anterior, 48 entre 24 da 2. Así que fíjense que efectivamente la división, la razón, el cociente de que se obtiene al yo dividir cualquier término en una supuesta progresión geométrica entre el término anterior va a dar siempre lo mismo. Y eso es lo que se llama la razón común, que en la definición de una progresión geométrica se le llama una R. ¿Okay? Fíjense en este segundo ejemplo, dice que el conjunto negativo 2, 8, negativo 32, 128, negativo 512, etcétera, contiene términos de una progresión geométrica. Mire, si yo divido 8 entre negativos, eso da negativo 4. Si dividimos negativo 32 entre 8, eso da negativo 4. Si dividimos 128 entre negativo 22, eso da negativo 4. Si dividimos negativo 512 entre 128, eso da negativo 4. Y como aquí dice, y así se sigue, pues supuestamente ocurre eso siempre. Así que efectivamente ese conjunto que presentamos ahí, sus elementos son términos de una progresión geométrica, porque entre ellos se guarda esa relación de que la razón, la división entre cualquiera de ellos entre el anterior de los términos es siempre la misma, la llamada razón común. Muy bien, vamos a ver este tercer ejemplo que dice el conjunto 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, etcétera, no contiene términos de una progresión geométrica. Bueno, pues eso quiere decir que cuando yo divida dos términos consecutivos, no siempre me va a dar lo mismo. Pues mire, si yo divido en 1/6, ¿verdad?, entre 1/3, que es lo mismo que multiplicar 1/6 por el recíproco de 1/3, que es 3, el 3 cancela con el 2 porque el 2 son divisibles entre 3. 3 entre 3 a 1 y 6 entre 3 da 2, y dará 1 por 1 1, y 2 por 1 que queda aquí, 2, ¿verdad? Se queda un medio, la división de 1/6 entre 1/3. Pero entonces cuando yo cojo el siguiente término, entre el anterior, 1/9 entre 1/6, pues que eso querrá decir la primera fracción, ¿verdad?, 1/9 multiplicado por el recíproco de 1/6, que es 3, fíjense, pero entre el 6 y el 9, este es factor con 3. Si yo lo cancelo, aquí me queda 6 entre 3 a 2, y 9 entre 3 a 3. Y dará 1 por 2, 2, y 3 por 1, que está debajo del 6, da 3. Da 2/3 la división de este entre este. Y no da lo mismo que un medio, que fue la división de este entre este. Pues ya falló. Ya falló el hecho de que un término entre el anterior es siempre lo mismo. Así que ya usted verifica que esos elementos en ese conjunto no pertenecen o no son términos de una progresión geométrica. ¿Sí? Bien, fíjese que esa sucesión que nos presentan ahí da la casualidad que yo la había visto antes, porque era la llamada progresión armónica asociada a la progresión aritmética que tiene estos términos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. ¿Recuerdan? Pues fíjense que esa progresión armónica asociada a aquella progresión aritmética no es una progresión geométrica. Y habíamos dicho que también las progresiones armónicas asociadas a una progresión aritmética tampoco eran progresiones aritméticas. Y lo podemos verificar aquí. Si yo resto ahora, para verificar si es una progresión aritmética, 1/6 menos 1/3, ¿verdad? Fíjense que aquí el denominador común entre 6 y 3 es 6, ¿verdad? Así que la primera fracción ya la tiene, así que digo, pero la segunda, para cambiar este 3 a 6, habrá que multiplicar por 2, así que arriba también multiplicamos por 2. Así que tenemos que restar 1/6
menos 2 sextos, que es lo mismo que un tercio, y eso da negativo 2 menos 1, un sexto, ¿verdad? Pero cuando entonces yo reste el siguiente término entre el anterior, un noveno, menos un sexto, ¿verdad? Pues ahora el denominador, como fíjense que es 18, ¿verdad? El 9 que hay que multiplicarlo por 2 para que dé 18, así que el 1 hay que multiplicarlo por 1 da 2. Y el 6 habrá que multiplicarlo por 3 para que dé 18, así que el 1 también se multiplica por 3. Y tendremos 2 18avos menos 3 18avos también da negativo, pero 2 18avos menos 3 18avos da 2 menos 3, un 18avos. Y eso no es lo mismo que esta resta de los primeros dos términos consecutivos que nos dio negativo un sexto. Así que fíjense que tampoco forma una progresión aritmética esa progresión armónica, a pesar de que está asociada a una progresión aritmética. Bien, fíjense en este cuarto ejemplo, dice que si 3, 9 y 27 son tres términos consecutivos de una progresión geométrica, halle primeramente los dos términos anteriores al 3 y también los dos términos posteriores al 27. Bueno, primeramente vamos a verificar que efectivamente esos tres términos son efectivamente consecutivos en una progresión geométrica, como lo verificamos como lo he hecho en los primeros dos ejemplos, ¿verdad? Y de hecho con el tercero también, aunque en el tercero no se cumple la característica, ¿verdad? Que es que si usted divide cualquiera de esos términos entre el anterior, la razón va a ser la misma. 9 entre 3 da a 3 y 27 entre 9 da a 3. Así que efectivamente hay una razón común entre cualesquiera dos términos consecutivos en esa sucesión de tres términos que he estado ahí, así que sí, pertenecen a una progresión geométrica. Bueno, pues entonces nos piden que busquemos dos términos antes del 3 y dos términos después del 27. Bueno, recuerden que ese tipo de problema vimos en el caso de las progresiones aritméticas. Y vimos en aquel caso que cuando usted iba a buscar los términos anteriores a 1 en una progresión aritmética, lo que tenía que hacer era restar la que llamábamos la diferencia común, ¿verdad? Y si quería buscar términos posteriores a un término de una progresión aritmética, sumaba la diferencia común. Pues ahora, en el caso de las progresiones geométricas, si usted quiere buscar términos anteriores a un término en una progresión geométrica, dividirá entre la razón común. Y si quiere buscar términos posteriores a uno que le den en una progresión geométrica, tendrá que multiplicar por la razón común. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Primero vea que en efecto son tres términos de la progresión geométrica, porque verificamos que efectivamente la división de cualquiera dos términos consecutivos da la razón común, que en este caso demostramos que era 3, ¿verdad? Luego, los dos términos previos al 3 se hallan dividiendo consecutivamente entre 3. Así que, ¿cuál será el primer término anterior a este? Ponemos el 3, que es el primer término, ¿verdad? El primer término que están antes del 3, estamos buscando. Y vamos a dividir consecutivamente entre 3, que es la diferencia, es la razón común. Y 3 entre 3, fíjense que era 1. Así que eso quiere decir que el término anterior al 3 es 1. Y el segundo término anterior al 3, o sea, el término anterior al 1, lo tomamos y lo dividimos otra vez entre la razón común que es 3. Así que el término anterior al 1, que es el término anterior al 3, es un tercio. Así que los dos términos que están antes del 3 son 1 y un tercio en esta dirección. En la dirección hacia allá, ¿verdad? Buscamos los términos consecutivos después, multiplicando por la diferencia, por la razón común en este caso, porque es una progresión geométrica. Así que tomamos el 27, que es el término para el cual yo quiero entonces buscar términos consecutivos, y lo multiplicamos por 3, ¿verdad? 27 por 3 da 81. Si ahora cogemos ese 81, que sería el siguiente término que aparece en esa progresión geométrica, y lo multiplicamos otra vez por la razón común que es 3, nos da 243, y ese sería el segundo término después del 27 en esa progresión geométrica. ¿Okay? Muy bien, bueno, ahí tenemos ese ejemplo. Va a ver entonces este teorema, muy parecido a un teorema que dimos cuando estudiamos las progresiones aritméticas, y es uno que dice cómo se suma, cómo se puede buscar la suma de los términos, de los primeros n términos de una progresión geométrica. Recuerden que vimos un teorema que decía cómo se buscaba la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética. Pues este dice cómo se busca la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. Y dice así. Dice si A sub n es una progresión geométrica, entonces la suma de sus primeros n términos está dada por cualquiera de las fórmulas S sub n será igual a sub 1, bueno, a sub 1 por R a la n entre 1 menos R
O puede ser así, A sub 1 menos R por A sub N entre 1 menos R. ¿Okay? Y claro, recuerde que la razón no puede ser 1, ¿verdad? Y eso lo dimos en la definición. La razón no puede ser ni 0 ni 1 porque no vale la pena tener razones que sean, progresiones geométricas cuyas razones sean 0 o 1. Muy bien. Bueno, pues la prueba de esto, dicho sea caso, se hace por inducción, ¿verdad? Y recuerde que es así mismo fue que hicimos la prueba de el teorema que decía cómo sumar los primeros n términos de una progresión aritmética. Y la prueba que se hace aquí por inducción se parece mucho a la prueba que se hace por inducción del teorema que dice cómo se suman los primeros n términos de una progresión aritmética. Así que se deja como ejercicio para que usted efectúe la prueba de este teorema siguiendo de modelo la prueba del teorema que nos da cómo se buscan la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética, ¿okay? Por inducción. Y se deja como ejercicio. Encontrarán ese ejercicio, ¿verdad? Pruebe ese teorema en los problemas de práctica que aparecen correspondientes a esta sección, en este tema de los apuntes, ¿okay? Del curso de álgebra avanzada. Bueno, pues vamos a ver ejemplos de aplicación de esa fórmula y de hecho de la fórmula que nos dice cómo buscar cualquier término en una progresión geométrica. Recuerde que había una fórmula en el caso de las progresiones aritméticas que decía cómo buscar cualquier término en una progresión aritmética y otra que decía cómo buscar la suma de los primeros n términos de esa progresión aritmética. Ahora también tenemos una fórmula para buscar cualquier término en una progresión geométrica y otra fórmula también con dos versiones, igual que en el caso de la versión de la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética, de cómo buscar la suma de los primeros n términos de la progresión geométrica. ¿Okay? Bien, bueno, estos ejemplos, el primero dice así. El primer término de una progresión geométrica es 2 y el cuarto es 24. ¿Okay? Halle los términos número 10 y 16 y halle y determine la suma de los términos del 11 al 16. ¿Okay? Muy bien. Eso es lo que nos dice el problema. Nos dan el primer término de una progresión geométrica y el cuarto también es 24. Y nos piden los términos número 10 y 16 y determina la suma de los términos del 11 al 16. ¿Okay? Bueno, pues ¿cómo buscaremos el término los términos número 10 y 16? Bueno, recuerde que la fórmula para hallar el término número n en una progresión geométrica es esta, ¿verdad? El término número n es a sub 1 por r a la n menos 1. ¿Okay? El primer término de la progresión geométrica por r, la razón común, a la n, el número del término que estoy buscando, menos 1. ¿Okay? El a sub 1, fíjese, lo conocemos, es 2. El a sub 1 es 2. Veis aquí que el primer término de esa progresión geométrica es 2. Pero no conocemos la razón. Bueno, pues fíjense que yo podría buscar la razón haciendo lo siguiente. Vamos a indicar que conocemos que a sub 1 es 2.
no conocemos a la razón por eso. Para ello, hacemos uso de los datos dados en el problema. ¿Y cuáles son los datos que nos dan el problema? Bueno, además de que el ASU 1 es lo verdad, nos dicen que el término número 4, el ASU 4, es 24. Y si yo uso la fórmula para buscar el término número 4, pues será A sub 1 por R a la n-1, o sea, A sub 1, que acabamos de decir que es 2, por R, que es lo que no conocemos, a la n, que es el término número 4, menos 1. O sea que 24, ¿verdad? 24 es igual a 2R a la 4 menos 1, que es 3. Así que fíjense que de aquí yo puedo dejar la R3 a la 3 sola, ¿verdad? Dividiendo en ambos lados entre 2, ¿verdad? Aplicando la ley de división de las igualdades, y nos quedará que la R al cubo es 24 entre 2 a 12, ¿verdad? Y entonces fíjense que esta es una ecuación que llamamos pura en el álgebra intermedia, ¿verdad? Y yo puedo buscar fácilmente el valor de la incógnita buscando en este caso la raíz cúbica. Tenemos la incógnita cubo y acá también habrá que buscar la raíz cúbica del 12, ¿verdad? Así que fíjense que la razón, buscando la raíz cúbica en ambos lados de esa última ecuación, ¿verdad?, será la raíz cúbica de 12, ¿verdad? Indicar que estamos buscando la raíz cúbica de R al cubo, y tendremos que buscar la raíz cúbica también de lo que está en el lado derecho, que es 12, porque eso es igual a R al cubo, ¿verdad? Y la raíz cúbica de R al cubo es R, ¿verdad? Lo dividimos 3 entre 3, y nos queda la raíz cúbica de 12, que fíjense que no se puede simplificar más. Además de que no es exacta, la raíz cúbica de 12 no es exacta ahí. La factorización del 12, que es 4 por 3, 3 por 4, 6 por 2, 2 por 6, a ninguno de esos primeros factores se le puede sacar raíz cúbica exacta, así es que se debe expresar así. Bueno, así que por lo tanto, ¿cuánto será el término número 10? ¿Verdad? Que es lo primero que nos piden, término número 10. Pues será, usando la fórmula otra vez, A sub 1 por R a la n menos 1, o sea, A sub 1 que es 2 por R, que ya yo sé que es la raíz cúbica de 12 a la n, que ahora es 10, menos 1. O sea, 2 por la raíz cúbica de 12 elevado a la 9, que recuerde que en el álgebra intermedia vimos que si yo tengo una raíz cúbica, toda ella elevada a un exponente, ese exponente lo puedo poner dentro del radical como parte del radicando, ¿verdad? Y la raíz cúbica de 12 a la 9 da la casualidad que es exacto, porque es 12 y dividimos 9 entre 3 a la 3. Si usted busca el 12 a la 3, creo que da 1728. Se lo voy a verificar exactamente. Y si multiplico entonces el 1728 por 2, vamos a ir a 16, llevamos 1, 2 por 2, 4, y 1 que llevamos 5, 2 por 7, 14, llevamos 1, 2 por 1, 2, y 1 que llevamos 3456. Así que ese es el término número 10. ¿Cuánto será? También, por lo tanto, el término número 16, que es el otro que nos piden, ¿verdad? Es el otro que nos piden, el 16. Pues miren, haciendo uso de la misma forma, ¿verdad? El primer término por la razón a la n-1, o sea, el primer término que es 2 por la razón, que es la raíz cúbica de 12 a la n, que es 16, menos 1. O sea, 2 por la raíz cúbica de 12 elevado a la 15. ¿Verdad? Que el 15 entonces se pone, pero lo podemos poner adentro. Por una propiedad que vimos en el álgebra intermedia cuando estudiamos radicales, que es el primer tema que estudiamos en el álgebra intermedia, ¿verdad? Y entonces yo, si busco la raíz cúbica de 12 a la quinta, eso es 12 elevado a la 15 entre 3, 5. 12 elevado a 5 entre 15 entre 3, ¿verdad? Y eso es 12 por, y el 12 elevado a la 15, aquí yo hice el compuesto, dice que es 832. Y si buscamos entonces dos veces eso, vamos a ver, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 8 es 16, llevamos 1, 2 por 8 es 16, 1 es 17, llevamos 1, 2 por 4 es 8, nos llevamos 9, y 2 por 2 es 4, 497.664, ese será el término número 16 de esa progresión geométrica. Primero buscamos el primer experimento, ¿verdad? Los términos número 10 y 16. Y ahora nos piden que busquemos la suma de los términos del 11 al 16. Ese tipo de problema lo vimos cuando estudiamos la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética, ¿verdad? Nos decía, busque la suma de los términos de tanto a tanto. Y vimos que nosotros lo que hay que hacer es una resta de sumas de términos, ¿verdad que sí? Así que
para buscar esa suma de los términos que van desde el 11 hasta el 16, lo que tenemos que hacer es restar la suma que va de los términos desde el 11 hasta el 16, que incluye los que van desde el 1 hasta el 10, ¿verdad? Y restarle la suma de los números que van desde el 1 hasta el 9, hasta el 11, desde el 1 hasta el 10, perdón, porque voy a buscar la suma desde el 11 hasta el 16. Así que resto la suma hasta el término número 10 para atrás, ¿verdad? Para allá, la suma de los términos de 11 al 16, computamos lo siguiente. Esta resta la suma de los términos hasta el 16, desde el 1 hasta el 16, menos la suma de los términos desde el 1 hasta el 10. Y ahí sobran, esa diferencia hace la suma del 11 hasta el 16. ¿No? Pues si le quito del 10 para atrás, pues queda la suma del 11 al 16. Muy bien, así es que ¿cuánto será la suma hasta el término número 16? Bueno, pues, fíjense que para buscar la suma de los primeros primeros 16 términos de la progresión geométrica tenemos dos fórmulas, dos versiones de una fórmula para dar esa suma, ¿verdad? Y la primera, que la tenemos aquí, lo borré, decía que la suma de los primeros 16 términos era el primer término, A sub 1, que lo conocemos, ¿verdad? Pero nos dice que es 2, menos A sub 1 otra vez, vuelve a ser el número 2, por la R, la razón, elevado a la N, ¿verdad? Y eso dividido entre 1 menos R, ¿verdad que sí? Entre 1 menos R. El primer término, ¿verdad? Que es 2, menos el segundo término, que vuelve a ser 2, por la razón, que la encontramos por aquí, que es la raíz cúbica de 12 elevado a la N, que va a ser 16, ¿verdad? Entre 1 menos la razón, que es la raíz cúbica de 12. Pues sustituimos a N, ¿verdad? Será 2 menos 2 por la raíz cúbica de 12 elevado a la 16, ¿verdad? Todo esto sobre 1 menos raíz cúbica de 12. ¿Okay? Y si simplificamos eso, ¿no? Si simplificamos esto dará 2 menos 2 raíz cúbica de 12 a la 16. Porque este exponente lo ponen dentro del radical como parte del radicando, por una propiedad que vimos en el tema de radicales estudiados en el álgebra intermedia, ¿verdad? Sobre 1 menos la raíz cúbica de 12. ¿Okay? Así que será 2 menos 2 por la raíz cúbica de... Y fíjense que el 12 a la 16 no tiene raíz cúbica exacta porque el 16 no es divisible entre 3. Pero yo puedo partir ese factor 12 a la 16 como 12 a la 15, que tiene raíz cúbica exacta porque 15 es divisible entre 3, por un 12 más, para que den los 16 factores 12 que tenía dentro del radical, ¿verdad? Sobre 1 menos la raíz cúbica del 12. ¿Okay? Así que será 2 menos 2 por, y al sacar la raíz cúbica de 12 a la 15 es 12 a la 15 entre 3, 5, por la raíz cúbica del 12 sobre 1 menos la raíz cúbica del 12, ¿verdad? Así que esto será 2 menos, y el 12 a la 5 yo lo encontré por aquí, queda 248.832, perdón, 2 menos 2 por 2 menos 2 por 12 a la 15, que es 248.832, y además por la raíz cúbica de 12 adicionalmente, ¿verdad? Raíz cúbica del 12, todo esto sobre 1 menos la raíz cúbica del 12, ¿ok? Bien, así que esto será 2 menos, si yo multiplico 2 por esto, ¿verdad? Es lo mismo que esto, 497.664 por la raíz cúbica del 12 sobre 1 menos la raíz cúbica del 12, ¿ok? Bien, y eso, pues, usted lo podría simplificar tal vez, si quiere, racionalizando el denominador. Recuerde que en álgebra intermedia también vimos cómo racionalizar binomios zurdos de orden 13 en este caso. Pero yo lo voy a dejar expresado así, ¿ok? Sin racionalizar el denominador. ¿Cuánto será entonces la suma hasta el término número 10, ¿verdad? Porque fíjense que yo tengo que buscar la suma hasta el término 16, que lo acabo de encontrar, y buscar la suma hasta el término número 10 y restar lo que nos dé, ¿verdad?
mire, será la suma hasta el término número 10. Bueno, fíjense que para esta primera suma que buscamos aquí, yo usé la primera versión. Es decir, la primera versión de la fórmula de buscar la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica, ¿verdad? Ahora voy a usar para buscar la segunda suma que necesito, la segunda versión, que dice así: el primer término menos la razón por el término número n, ¿verdad?, entre 1 menos n. Fíjense que el denominador en ambas versiones es el mismo, ¿verdad? Bien, así que será a sub 1, que es 2, menos n, que es la raíz cúbica del 12, ¿verdad? La razón que es la raíz cúbica del 12 por el término número n, el término número 10, y da la casualidad que el término número 10 yo encontré que es 3.456. 3.000 menos 3.000 por 3.456, ¿verdad? Copiamos bien. Sí. Todo esto sobre 1 menos la n. Así que esto será 2 menos, y esto dará 3.456 por la raíz cúbica de 12 sobre 1, y aquí la n también la podemos sustituir, que es la raíz cúbica del 12, ¿verdad? 1 menos raíz cúbica del 12. Pues fíjense que ya encontramos, ¿verdad?, la segunda suma. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, pues ahora, sencillamente, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer es buscar luego la resta de la suma de los primeros 16 términos de la progresión geométrica menos la suma de los primeros 10, ¿verdad?, me da la suma de los términos desde el 11 hasta el 16. Y al hacer eso tendremos los siguientes. Vamos a sustituir, ¿verdad? La suma hasta el término número 16 es 2 menos 497.664 por la raíz cúbica del 12 sobre 1 menos la raíz cúbica del 12. Y a eso le notamos la suma hasta el término número 10, que es este: 2 menos 3.456 por la raíz cúbica de 12 sobre 1 menos la raíz cúbica del 12. Y fíjense que esa resta de dos fracciones la podemos hacer seguiditas, porque ambos tienen la misma denominador, el mismo denominador: 1 menos la raíz cúbica de 12. Así que será 1 menos la raíz cúbica de 12, y restamos los numeradores, ¿verdad? 2 menos 497.664 por la raíz cúbica del 12 menos este otro término que está aquí, que es 2, este otro numerador que es 2 menos 3.456 por la raíz cúbica del 12. ¿Okay? Y entonces ahora, continuando con la simplificación de esa expresión, tendremos, a ver si la tenemos bien copiada. Muy bien. Así que ahora podemos hacer, ¿verdad?, simplificar el numerador de esa fracción que tenemos ahí. Y fíjense lo que podemos hacer para simplificar, eliminar este paréntesis que tiene un signo negativo al frente, así que cambiamos el signo a cada término, ¿verdad? 2 menos 497.664 por la raíz cúbica de 12 menos 2 y menos más 3.456 por la raíz cúbica de 12, todo esto sobre 1 menos la raíz cúbica del 2. Y fíjense que en este caso el 2 y el 2 se anulan, ¿verdad? Así que nos queda sencillamente combinar estas dos cosas, ¿verdad? A esto sumarle esto. Como este es negativo y este positivo se busca la diferencia, y va a dar negativo, ¿verdad? Porque fíjense que el número mayor en valor absoluto es este, que tiene signo negativo. Y al restar vamos a ver 4 menos 6, 14 menos 6, ¿verdad? Sería 8, ¿verdad? Habíamos ponido prestado. Por el 14, 5 menos 5 es 0. 6 menos 4 es 2. 7 menos 3 es 4. Y 49. 494, 208 por la raíz cúbica de